Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a Espacio Innovación aquí en 7 Televisión Andalucía. Esta semana vamos a dedicar el programa a conocer más de cerca cómo innova el sector de la energía y en concreto cómo se hace desde un nuevo tipo de empresas que han surgido, que han proliferado en los últimos años dedicadas a comercializar la energía. El objetivo de estas empresas es que se consuma eficientemente y que el usuario, que somos todos en definitiva, aproveche los avances existentes para consumir mejor y más barato y eficientemente, sobre todo, como decimos. Y también surgen a partir de ahora nuevas posibilidades de autoconsumo. Todo ello hoy lo vamos a conocer a través de la empresa Solelec, a la que nos vamos a acercar hoy aquí en Espacio Innovación. Comenzamos. El mercado de la energía está cambiando. La presencia de nuevas compañías comercializadoras ha aportado innovación a las formas del consumo eléctrico en nuestro país, pero no siempre se conoce bien su actividad. Solelec Ibérica es una compañía eléctrica joven, con orientación al cliente, al que procura poner a su disposición los precios más competitivos del mercado como alternativa a las grandes compañías. Formada por profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector de las comercializadoras eléctricas, Solelec reúne todos los requisitos, certificaciones técnicas y garantías exigidas por la Comisión Nacional de la Energía, por el operador del sistema, por el operador del mercado y por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El objetivo de sus servicios es buscar el ahorro en la factura de electricidad, gracias a su eficiencia en la gestión de compra energética, ofertando tarifas estables y de bajo coste para sus clientes. Un nuevo tipo de empresas que innovan y que han surgido, como decíamos, que han proliferado a lo largo de estos últimos años, a cuya realidad hoy queríamos acercarnos para conocer más de cerca su actividad. Y lo vamos a hacer hablando de Solelec con su CEO, con su consejero delegado César Pascual Terrats, que hoy nos acompaña aquí en Espacio Innovación y a quien han venido viendo a lo largo de los últimos programas hablando de esto, precisamente de las innovaciones del sector energético. Pero hoy con la finalidad, como digo, de conocer más de cerca esta empresa, Solelec. César, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Solelec, una compañía del sector energético que intenta innovar, al menos esa es la finalidad, ese es el objetivo. Cuéntanos antes de nada, César, ¿cuál es el origen de la compañía, cuándo surge y por qué nace Solelec? Solelec nace en el año 2013 de la mano de unos inversores en la Costa del Sol, que al albur de una nueva regulación del sector eléctrico que obliga a separar las distintas actividades de la cadena de valor de la energía, pues deciden montar una comercializadora eléctrica que entre en competencia con las tradicionales compañías comercializadoras que en ese momento operan en la zona, con un foco origen en la Costa del Sol y con una posterior expansión a todo el territorio nacional. Estáis dando servicio, por tanto, en estos momentos, no solo para Andalucía, sino para todo el país, ¿no? Efectivamente, Solelec comercializa energía en todo el territorio nacional, en principio con una futura expansión hacia Portugal. Como conocemos, el mercado eléctrico es común, España y Portugal, y nuestro campo de expansión natural siguiente es Portugal. Aunque hablamos, como decía, de una empresa de origen netamente andaluz, con inversores andaluces y además que tiene sus sedes principales de trabajo aquí en Andalucía, ¿no? Efectivamente, en Málaga en concreto estamos, pero sirviendo a todo el territorio nacional. Hablamos de un sector muy consolidado por un lado, pero también con operadores muy sólidos, operadores grandes, a los que le han surgido unos competidores que son las comercializadoras de energía. ¿Qué es una comercializadora exactamente? ¿Cuál es su función y cómo se viene comportando en el mercado a lo largo de estos años? En un momento dado, el legislador decide que los clientes deben ser atendidos por empresas distintas a los distribuidores, transportistas y generadores de energía, ¿no? Las propias empresas que en ese momento operan el ciclo integral de la energía montan sus propias comercializadoras, pero nacemos una serie de comercializadoras independientes que no estamos en el resto de la cadena de valor de la energía, ¿no? Como son el transporte, la distribución, etc. Al final, una comercializadora es la relación
del cliente con el resto del sector. Somos los que cobramos al cliente y después retribuimos las distintas actividades de la cadena de valor de la energía. Con posibilidades, por tanto, ahí, César, de competir con los operadores tradicionales y, lo más importante, y lo que interesa al usuario, competir en tarifas y competir en precios, ¿no? Efectivamente, no es nuestra principal característica el precio, pero sí es una característica claramente diferencial. O sea, los que venimos a un mercado y estamos huérfanos de clientes, tratamos de llegar a esos clientes convenciéndoles con todas las técnicas posibles, y una de ellas, la más fácil, es el precio. Pero no es el precio lo que debe convencer al cliente. El precio más barato, la energía más barata que podemos consumir es aquella que conseguimos no consumir, valga la redundancia. O sea, y nuestro asesoramiento al cliente está en un amplio espectro y, entre otras cosas, nos dedicamos a que el cliente gaste lo menos posible, aunque parezca una paradoja porque es nuestro negocio. Hablamos, no obstante, de un sector eléctrico, un sector muy regulado, y ahí es complejo, sin duda, aportar ese grado de innovación sobre el que siempre preguntamos en este programa a las empresas. ¿Es innovador o no lo está siendo el sector hasta el momento? ¿Cómo lo ves? Este es un sector que nace allá por 1890 aproximadamente, cuando Tesla y Edison se pelean en los alrededores del estado de Nueva York por cómo se va a distribuir y llevar la energía del productor hacia el cliente, ¿vale? Al principio la energía era algo solo accesible a los grandes consumidores, y la energía se producía para un cliente concreto y demás. Cuando la energía se empieza a distribuir de forma más o menos generalizada y dar acceso a esa energía a usuarios nuevos, pues se produce una gran discusión entre Tesla y Edison si se debe distribuir en continua o en alterna. Finalmente sale ganando la tesis de Edison, que a través de una empresa llamada Westinghouse, con una inversión en sus patentes de JP Morgan y demás, pues todas las teorías y patentes de Edison empiezan a triunfar en el mundo de la energía, y eso es lo que posteriormente se ha hiperregularizado, y toda la ley viene marcando un camino para defender al consumidor de unos posibles precios disparados, ¿no? Es un sector, por tanto, que al estar tremendamente regulado, y además debe ser así, tiene muy pocos resquicios donde salirse y ser innovador, pero es un sector que puede aprovechar muchísimas innovaciones que ahora mismo están al alcance de la mano y que pueden hacer al cliente mucho más eficiente en su forma de consumir. Estamos ante un cambio de paradigma total en el sector, con la llegada del coche eléctrico, con el almacenamiento, con el autoconsumo, con la telemedida, con poder ver en el móvil cómo estamos consumiendo y cómo podemos ser más eficientes, etcétera, etcétera. Podemos aplicar eso que venimos escuchando a lo largo de estos últimos años especialmente, que no vivimos una época de cambio, sino un auténtico cambio de época, también para el sector eléctrico, César. Sin duda alguna, estamos ante un claro cambio de paradigma. O sea, este sector y su obsoleta regulación, que recientemente cada gobierno que llega trata de cambiarla, es un sector que viene marcado por unos axiomas que están totalmente obsoletos. Allá por 1890, cuando Tesla y Edison discutieron todo esto, había una serie de axiomas, como eran que la energía no se almacenaba, que había que producirla en el momento que se demandaba, porque si no la red se convertía en inestable, que la energía había que producirla a grandes distancias del consumidor, porque la única forma de ser eficiente produciendo energía era con grandes plantas y había que alejarlas de las ciudades, y que la energía era un bien que había que hiperregular porque había que defender al consumidor de los grandes productores. Por lo tanto, son tres axiomas que a día de hoy sabemos que son erróneos. La energía se almacena, la energía se puede producir en la misma vivienda del consumidor, y el consumidor puede ser un actor importante de este sector. Por lo tanto, ahora es la regulación la que ha impedido durante 10 años el avance del sector en ese aspecto.
El sector está avanzando, la regulación lo permite y las innovaciones están surgiendo y están ahí al alcance de la mano de las compañías y por tanto de hacerlas factibles para todos los usuarios. Desde ese punto de vista de la innovación, ¿en dónde se sitúa en estos momentos Solelec? Como hemos dicho antes, Solelec, dentro de la cadena de valor de la energía, nos situamos en el punto más cercano al cliente, o sea, estamos justo en la relación con el cliente. Ahí somos los encargados de transmitir al cliente qué innovaciones existen, de qué se puede beneficiar para ser más eficiente, consumir menos energía y consumirla más barata. Consumir energía más barata, que ese es el objetivo principal y lo que además puede resultar más atractivo para empresas comercializadoras como Solelec de cara al cliente. ¿Cómo conseguís que estos clientes ahorren en este mercado complejo, en este mercado muy enrevesado y que ahorren de verdad en el consumo de energía? ¿Cómo conseguís hacerles prácticas y sobre todo sencillas y accesibles para todos los bolsillos las tarifas del consumo de energía? Pues el método más importante para ahorrar energía es producir parte de tu propia energía, ¿no? Además de ser eficiente, instalando luminarias LED, instalando electrodomésticos AAA, etcétera, etcétera, hay una parte de esa energía que podemos autoproducir en nuestra propia empresa o vivienda. Esa energía autoproducida es la energía más barata que podemos consumir. ¿Por qué? Porque es una energía generada in situ, no ha sido transportada, no ha pasado por 14 manos hasta llegar al consumidor. Además, esa energía no lleva un impuesto llamado IVA, no lleva un impuesto eléctrico, tiene una serie de cargos que en la factura tiene cada kilovatio hora que consumimos, que en el caso de la energía autoproducida no tiene. Esa energía, que hoy por hoy es la más barata que podemos consumir, se puede complementar pues, con cierta inteligencia, porque la energía no vale lo mismo a todas las horas, por lo tanto, si podemos almacenar energía, podremos comprar la energía en las horas más baratas y usarla en las horas más caras. Eso es perfectamente factible con eso que estamos escuchando ahora que llega, que es el coche eléctrico, ¿vale? Vamos a tener una batería enchufada a nuestra casa y con cierta inteligencia que dotemos al sistema podemos decirle al coche que se cargue en las horas más baratas. Eso es hablar de futuro en el caso del coche eléctrico, aunque poco a poco se va introduciendo y con más rapidez, y lo veremos a lo largo de estos años. Desde el punto de vista del autoconsumo, que no es sencillo ni para empresas ni para particulares, ¿qué nota le ponemos ahí a la región? ¿Qué nota le ponemos a Andalucía? ¿Cómo está avanzándose en ese terreno? En potencial, un 10, o sea, estamos en una de las mejores zonas del mundo para producir energía y para autoconsumirla. En realidad estamos muy atrasados, o sea, países vecinos como Portugal nos sacan varios cuerpos en este avance, porque nosotros, las dos últimas legislaturas, se nos ha tachado casi de delincuentes a los autoproductores, con grandes multas incluso si a alguien se le ocurría autoproducir energía. Desde la reciente ley del 5 de octubre de este año, parece ser que todo eso se ha normalizado y nos hemos intentado igualar al resto de países europeos. Ahora somos las empresas y los particulares, los ciudadanos, los que tenemos que andar ese camino de retraso que llevamos respecto a ingleses, alemanes y portugueses mismos, que están mucho más avanzados que nosotros. En el caso de los particulares, yo creo que es algo interesante y que además a lo que incentiváis desde Solelec. ¿Cómo asesoráis, cómo ayudáis a desarrollar ese autoconsumo desde Solelec? Nosotros hacemos un asesoramiento integral. Nosotros al cliente le ofrecemos un llave en mano, corriendo de nuestra cuenta toda la legalización de la instalación, la ejecución y el posterior mantenimiento y gestión de esa energía. Nosotros compramos al cliente la energía sobrante, ¿vale? Esa ley que te digo que ha salido el 5 de octubre está pendiente de un reglamento que esperamos que salga en las próximas semanas, ya para el mes de diciembre, y podamos de verdad comprar el 100% de la energía que el cliente esté produciendo en ese momento en su casa y no consumiendo. Ahí llega otro momento complicado en el consumo, como es la factura y desde luego qué complejo es y qué difícil es entender las facturas eléctricas. ¿Cómo ayudáis y dentro de ese asesoramiento integral que dices que proporcionáis a los clientes a entender, a
a destripar, a descifrar en definitiva las facturas eléctricas que desde luego son poco accesibles a veces para los clientes y difíciles de entender, ¿no? La mejor forma de ayudar es no complicándola. O sea, la factura debe ser un elemento sencillo de comunicación del sector con el usuario. El usuario consume una serie de productos, como es la potencia, la energía y una serie de conceptos que se le van restando por penalizaciones, por reactiva, por exceso de potencia, etcétera, etcétera. Esos 4 conceptos, que son los que lleva una factura, últimamente nos hemos empeñado en hacerlo muy complejo de lectura al cliente. En Solelec somos muy claros, facturamos la potencia, facturamos la energía y facturamos los conceptos que por ley marca el BOE que debemos cobrar a un cliente en la factura. Y todas las facturas de todos nuestros clientes son exactamente iguales. Muchas empresas de la competencia tienen un galimatías de factura para que no se puedan comparar la factura de un cliente con su vecino y no sea perfectamente entendible y comparable una con otra, ¿no? Cuesta entenderlo y le pasa a muchos usuarios precisamente el coste de la energía, en definitiva, lo que tienen que pagar y que se refleja en esas facturas. Ya que hablamos del precio, del coste, de la evolución y de lo que le cuesta a los usuarios, ¿qué piensas de la evolución que está teniendo a lo largo de los últimos años y también mirando hacia el futuro sobre el precio de la energía? El precio de la energía, yo no soy un gurú, pero el precio de la energía teóricamente va a subir. Nosotros estamos copiando un modelo de otros países que nos rodean, estamos siguiendo a Alemania en esa nueva aventura de prescindir de las tecnologías nucleares y Alemania, tras ese paso, el precio de su energía se ha incrementado bastante. Nosotros estamos pendientes de dar ese paso y cuando demos ese paso nuestra energía teóricamente se va a incrementar porque estamos sacando de una parte de la tarta del mercado que es de las más baratas. Entonces, obligatoriamente, sin querer jugar a gurú de la energía, si sacamos la parte barata de la tarta, seguro que el precio final va a subir. Contra esa subida de precios, la única forma que tenemos los ciudadanos de defendernos es autoproduciendo nuestra propia energía. O sea, comprando energía del mercado, el mix energético resultante de esta transición que estamos viviendo. En las últimas semanas se han anunciado el cierre de varias centrales de carbón, la descarbonización de la energía tiende a cerrar esas centrales que emiten mucho carbón, pero que son baratas en su forma de generar, pues obligatoriamente van a empujar al alza el precio de la energía. Y sin querer jugar a gurú, como decías, César, ninguno tenemos una bola de cristal, desde luego, pero ¿cómo ves, en definitiva, el futuro del sector eléctrico en estos momentos? El sector eléctrico está claramente en un cambio de época, como decías antes, estamos ante un cambio de paradigma radical. No sé si estamos como la radio y la telefonía con Google y Microsoft y Apple, pero estamos cerca. De hecho, Google, Apple y Microsoft están en la energía. Y vienen porque vienen para quedarse. Este es un sector donde está empezando a trabajar la inteligencia artificial, donde se está, cuando han cambiado esos axiomas de que la energía no se puede almacenar, de que hay que producirla lejos del cliente, etcétera, etcétera, todo eso ha generado una corriente que viene a traer cambios. Y ya en definitiva, ante ese futuro, ante estas nuevas empresas que han surgido en el mercado, las comercializadoras, que en definitiva lo que hace es acercar la relación del cliente con este mercado, ¿qué dirías a un usuario, qué dirías a un potencial cliente para que se decantara por Solelec según todo esto que nos cuentas? Bueno, una principal característica o ventaja que nosotros aportamos a nuestros usuarios es que el cliente debe pensar que si nosotros somos la relación suya con la distribuidora, lo normal es que elija una distribuidora distinta a la marca que tiene, o sea, una comercializadora distinta a la marca que tiene como distribuidora local, ¿vale? Si tu comercializador es la misma marca que tu distribuidor, difícilmente te va a defender uno del otro.
¿vale? O sea, nosotros somos los que cuidamos al cliente del resto del mercado. El sector eléctrico, sin duda, como bien dices, está cambiando y nos depara un futuro que no sabemos en definitiva hacia dónde va, pero sí que se está acercando a un futuro que traerá, sin duda, soluciones importantes para todos los usuarios, más accesibles y esperemos, que es lo que importa, una energía más económica y cercana a todos los bolsillos. Gracias, César Pascual Terrat, CEO de Solelec, de esta compañía energética que nos acompaña aquí hoy en Espacio Innovación. Gracias y por acompañarnos y muy buenas tardes. Gracias, Diego. Vamos a seguir hablando hoy también, como siempre hacemos, también de la mano de Solelec, hablando de energía, de innovación, con Antonio Burgos, que nos va a hablar de las ventajas de contratar una comercializadora distinta de su distribuidora local. De la mano, como les decimos, de Solelec hoy en nuestro programa. Hoy hablaremos sobre la diferencia entre comercialización y distribución, que a veces confundimos ambas como nuestra compañía eléctrica, y no es así. La distribuidora de electricidad transporta la energía hasta los clientes y la comercializadora de electricidad compra en el mercado esa misma energía transportada y la vende a sus clientes. Pero más concretamente, ¿qué es una distribuidora de electricidad? La distribuidora de energía eléctrica es una empresa que lleva el suministro contratado a las casas o negocios. Las distribuidoras se establecen según la zona geográfica, por lo que no es posible cambiar ni elegir nuestra compañía distribuidora. Entre las funciones de una distribuidora de electricidad se encuentran el mantenimiento de la red eléctrica, cuidar de la calidad del suministro eléctrico, solucionar incidencias o averías en la red eléctrica, mantenimiento de los equipos de medida, ocuparse de la lectura de estos contadores y atender las solicitudes de las comercializadoras para dar de alta o baja un suministro, así como cambiar el titular del mismo. Hasta el 2017 las grandes empresas como Endesa, Fenosa o Iberdrola gobernaban el mercado eléctrico. Ellas generaban energía y también la vendían, marcando cada paso y los precios del mercado. Esto provocaba que no hubiera competitividad alguna y a su vez contribuía, entre otras cosas, a que el servicio de atención al cliente fuera al mínimo y la información sobre energía que tenían los mismos fuera casi nula. Es entonces cuando se liberaliza el mercado, aplicando por ley que las empresas que generan energía y que la distribuyen no puedan vender energía, y así comienzan a crearse tantas comercializadoras como existen a día de hoy. Al haber un número elevado de comercializadoras que venden energía, existe una competitividad entre ellas que permite que podamos acceder a ofertas importantes y a información adicional, como por ejemplo saber si tenemos una potencia contratada adecuada para nuestro suministro. ¿Y entonces qué es una comercializadora eléctrica? Pues bien, la comercializadora eléctrica es la empresa con la que se gestionan los contratos de luz y a la que se paga directamente por parte del consumidor. Su trabajo consiste en vender la electricidad al punto final de suministro tras haberla comprado en el mercado mayorista, fijando para ello las tarifas eléctricas. Finalmente factura el servicio prestado por ello según las lecturas que realizan las distribuidoras en el contador de los clientes de cada comercializadora. Estas empresas comercializadoras de electricidad se pueden cambiar a gusto de los consumidores para aprovecharnos de posibles ofertas o de las mejores condiciones sin que ello deba implicar ninguna molestia para el cliente. Esto sin perjuicio, por supuesto, de los contratos de permanencia firmados con ellas. Es con la comercializadora con la que firmamos nuestro contrato de suministro y ella firma a su vez en nuestro nombre un contrato con la distribuidora. Con todo esto, la confusión que existe entre distribución de energía y comercialización de energía en nuestra factura está más que justificada, pues algunas distribuidoras cuentan con empresas comercializadoras que tienen el mismo nombre o usan su misma marca, pero como ha quedado claro, sus funciones son totalmente distintas. En base a todo esto que hemos comentado, cada vez que la distribuidora tenga que hacer una gestión ante un cliente, lo hará a través de la comercializadora. De esta manera debemos tener en cuenta una serie de cuestiones. Si tenemos una avería en la red, debemos contratar con la distribuidora que figura en la factura, no con nuestra comercializadora. Si queremos que el consumo nos han facturado es erróneo, puede ser un error de lectura nuevamente a la distribuidora, que ha trasladado más esta información a la factura. Si queremos cambiar de comercializadora, porque no en el contador de la factura son estimadas, estaremos en un error, ya que esto es función nuevamente y responsabilidad de la distribuidora. Si queremos cambiar de potencia o cambiar la discriminación horaria, es la distribuidora la responsable de hacer el cambio y la comercializadora quien debe tramitar nuestra solicitud. Si nos están aplicando mal una tarifa, esto sería responsabilidad de nuestra comercializadora. Derivado toda esta separación de funciones en la práctica diaria como consumidores de energía eléctrica, es recomendable contratar la electricidad con una comercializadora desvinculada de la distribuidora, ya que defenderá mucho mejor nuestros intereses como cliente frente a los intereses del mercado eléctrico. Cuando vamos a abrir una reclamación sobre cualquier asunto, la comercializadora luchará mucho más a favor del cliente si la distribuidora no está vinculada a ella, ya que cualquier asunto relacionado con la calidad del suministro, incidencia en instalaciones, interrupciones de luz, subidas de tensión, potencia facturada, etcétera, es responsabilidad de la distribuidora. Y con ello, aunque por nuestra zona geográfica pertenezcamos a una distribuidora,
podemos contratar la tarifa de comercialización que queramos y que más nos convenga. En todo caso, el dilema pasa por ser qué compañía comercializadora eléctrica debemos elegir. En resumen, Diego, lo más innovador e inteligente es contar con una comercializadora que se encuentre desvinculada de nuestra distribuidora para que defienda mejor nuestros intereses como clientes ante el mercado eléctrico. Espacio Innovación hoy, como han visto, centrados en el sector de la energía, en el sector eléctrico y toda la innovación que ahí se aporta de la mano de Solelec. Volveremos la próxima semana, les esperamos aquí en 7 Televisión Andalucía, como siempre, con más innovadores andaluces, con más empresas que innovan en nuestra tierra. Hasta la próxima semana.